Muy bien, buen día para todos, los que estamos aquí, los que nos están viendo por YouTube, damos bienvenida a cada uno. Saludamos a la hermana Isabel, que dice que ella nos está viendo desde Gualeguaychú, y a tantos otros que de alguna manera a través del internet pueden estar disfrutando de esto, de un encuentro directamente en el Señor. Sí. Vamos a lo que decía Mabel, no solamente orar, nos gustaría aún como iglesia poder enviarles una ofrenda, porque sin duda va a ser un trabajo bastante importante. Si ustedes se meten en Infobae o La Nación, van a ver algunas fotos de camiones volcados en la ruta, silos desboronados y techos que han sido volados, porque ha sido muy, pero muy fuerte. Imagínense vientos de 120, 130 kilómetros por hora. Realmente un momento muy especial vivió toda esa zona. Y oramos al Señor, que Él se glorifique en cada vida y cada uno de estos eventos. Oramos para que haya arrepentimiento, haya búsqueda del Señor, porque sin duda lo necesitamos. Muy bien, vamos a ir concluyendo hoy un poquito todo este mes que hemos estado hablando sobre el proceso de la cruz. Y se acuerdan que el domingo pasado nosotros estuvimos tratando de ver una comparación entre lo que David decía a Salomón, su hijo, y entre lo que el Señor quiere hacer en cada uno de nosotros. O sea, lo que frente a ese proceso de la cruz, la idea era qué responsabilidad nosotros tenemos, porque la del Señor ha sido inmensa, tremenda. Entonces, lo que le pedía a David a Salomón es: aprende a conocer a Dios en la intimidad. Uno puede llegar a estar en un lugar hermoso, uno puede sentirse emocionado por lo que está pasando, pero ¿qué pasa en la intimidad con el Señor? Y por eso es que decía, aprende a conocer a Dios en la intimidad. Pero también decía, bueno, hay que aprender a adorarlo y servirle de todo corazón. No solo de palabra, no solo por algunos hechos, sino de todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él conoce todo, absolutamente todo. Dice, aún nuestra palabra no sale de nuestra boca y Él ya la está conociendo. Y por último, esto le decía David a Salomón: a ti te ha elegido para construir un templo. Y cuando descubrimos en el Nuevo Testamento que nosotros en Cristo somos templos del Espíritu Santo, pero que tenemos que construirlo en el nombre del Señor, descubriendo que Él nos ha creado, vivimos con un propósito. No es porque voy a elegir a ver de qué voy a vivir o qué talentos o qué dones tengo, sino descubrir que Dios tiene un propósito con nuestras vidas. Y a la vez descubrir que eso me lleva a tener prioridades en todo lo que soy, en todo lo que el Señor me ha dado. Tengo que descubrir que es primero, y primero es el Señor. Segundo es mi vida. Tercero es la familia, es estar con los hijos. Luego la iglesia. O sea, llegar a ver que hay prioridades que Dios ha puesto y que de esa manera podemos conducirnos a planificar. Cuando somos niños, bueno, no tenemos muchos planes. Vamos al colegio, estamos con nuestros niños. A medida que vamos creciendo, nos vamos dando cuenta
de que nuestra vida, si no la empezamos a planificar, si no ayudamos a nuestros hijos a planificar, si nosotros no tenemos planes, cualquiera nos lleva de aquí para allá. Y somos manipulados y vivimos de acuerdo al criterio de otro y queremos presentar solamente una imagen y vivimos otra cosa. Sino que podamos llegar a tener, estos son los planes que Dios tiene para mi vida. Y por último lo que veíamos es que persistir y persistir en la voluntad de Dios. Ahora, quiero leer hoy, porque me gustaría que nos demos cuenta de que todo lo que significa o lo que significó la cruz de Cristo es muy complejo para que nuestra mente llegue a comprenderlo todo, ¿sí? Pero miren lo que dice Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice, versículo 11. He visto la carga que Dios puso sobre nuestros hombros. Sin embargo, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano, pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Y eso tenemos que llegar a darnos cuenta. Primero, dice, Dios sembró, ¿qué cosa? Eternidad en nosotros. Esa es la tremenda diferencia en todo lo demás creado. Sea el cielo, sea la tierra, sea los animales. Ellos no tienen eternidad, nosotros sí. Tenemos eternidad en nuestro corazón y tenemos que darnos cuenta de que podemos pasar toda una eternidad lejos de Dios o podemos pasar toda una eternidad con el Señor. Eso lo decidimos ahora. No es que decir, bueno, voy a ver qué hago más adelante. Ahora tenemos que llegar a decidirlo. Ahora, cuando nos damos cuenta de que Dios tenía un plan para nuestras vidas, y hablo un poquito en general, empezamos a buscar justamente lo que Dios estableció. Por eso es que, en primer lugar, somos conscientes, tenemos que ser conscientes de que humanamente nuestra mente no alcanza. ¿Cómo es que Dios permitió que su Hijo muriera en la cruz? Yo no lo entiendo, hermanos. A menos que lo acepte por fe, porque eso es lo que Dios tenía para aplacar el pecado, para liberarnos del pecado, para que el perdón sea una realidad, que la paz de Jesús obre en nosotros permanentemente, pero nosotros no alcanzamos a comprender cómo logró esto. En primer lugar, primero lo que sí podemos tener revelado perfectamente, ¿qué cosa? Que Dios demostró un amor tan grande en cada uno de nosotros. Dice que envió a su Hijo. ¿Cuál era la predicación? El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Entonces, Él comenzó a demostrar qué significa el reino de Dios. Y por eso, lo primero que uno puede ver es que Él, en su presencia, frenó todo lo que es el reino de la oscuridad. Despojó, fue despojando. ¿Por qué es lo que te digo? Sucedían cosas que nunca habían sucedido. Milagros de sanidades, no importaba si era de hemorragia, si era de lepra, si era
paralítico, si era ciego. Él demostró que tenía aún el poder sobre la muerte. Lázaro fue resucitado y otros fueron resucitados. O sea, el reino de los cielos sobrepasa mi entendimiento porque se maneja según la voluntad del Señor. Ahora, Jesús estuvo tratando de demostrar, Dios está aquí presente en la tierra. Y no solamente eso ¿qué pasó con esto? Las multitudes comenzaron a seguirle. En un momento 4.000 hombres, dice, aparte de las mujeres y los niños, en otro momento 5.000 hombres, y a ellos le dio de comer y le dio palabra del Señor. Entonces, todo esto con las sanidades y con la liberación de demonios, la gente comenzó a seguirle. ¿Sí? Ahora, en la última etapa, camino de Galilea, llegó hasta Jericó y de ahí llegó hasta Betania. ¿Por qué todo ese trayecto final? Él estaba en el proceso de ir a la cruz y hizo todo ese recorrido para llegar a Jerusalén. Ahí era la última semana, como la que tenemos ahora en estos días. Y es interesante porque se dio a conocer qué es lo que iba a pasar y la mayoría de la gente comenzó a dejarlo porque su manifestación, sus palabras, daban a entender que él era el Hijo de Dios que tenía que morir en la cruz. Miren, hasta uno podría decir, ¿qué impacto tuvo? Él llega a Jerusalén, un domingo como hoy. ¿Cómo lo recibieron? Miren, cortaban las palmas de las palmeras, la ponían, algunos tiraban sus mantos y cantaban en gran alegría, Hosana, Hosana. ¿Cómo llegaba él? Montado en un caballo renegrido o blanco y con una montura espectacular, con una corona. No, él dice que entraba montado en un pequeño burrito. No había en el Señor, ¿cómo llamaríamos la palabra? Majestuosidad, pompa. ¿Vieron cuando a veces en los noticieros, sí, el rey tal con su esposa y toda una alfombra, una corona? Todo? El Señor Jesús no se presentó así, pero igual fue recibido como un rey que venía en victoria. Pocos días después, muchas de esas personas gritaban otra cosa. ¿Qué gritaban? Crucifícale, crucifícale. O sea, uno puede notar cómo fue cambiando el ánimo de las personas según convenía al extracto religioso del momento, porque los religiosos de ese momento estaban muy temerosos. Este hombre vino a revolucionar esto, nos quita aún la identidad. O sea, estaban tratando de tramar una estrategia sin darse cuenta que Dios estaba detrás de esto y que Satanás quería aprovechar al máximo esto que estaba por ocurrir. Ahora, quiero que miremos algunas cositas, porque en la cruz hay dos tipos de expresiones. Por un lado, miren lo que dice Lucas capítulo 23, versículo 34. Jesús dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y los soldados sortearon su ropa tirando los dados. Aún en ese momento de dolor, de cansancio, de estar sufriendo como un ser humano más, él está pensando en el otro.
aún lo que estás viviendo, no estás solo, hermano. Dios ha pensado enviar aún a sus ángeles para que te asistan en los momentos más trágicos. Dice, Padre, perdónalo. No saben lo que hacen. Y aún la expresión, los soldados, ¿en qué? En otra, sorteando a ver quién se quedaba con la ropa o otro que después al final le clava una lanza, pero él estaba diciendo, perdónalo. No tienen entendimiento, no saben lo que están haciendo. La segunda expresión, Lucas 23, 43, dice, Jesús respondió, te aseguro que hoy estarás conmigo, ¿dónde? En el paraíso. Había uno condenado de un lado y otro condenado del otro. Uno tratando de decir, bueno, si eres hijo de Dios, actúa de tal manera que con un pase mágico salgamos de acá corriendo como si nada pasara. Y el otro estaba diciendo, ¿no te das cuenta que él es inocente? Y le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mire, era el último momento para ese hombre, pero en ese último momento pudo encontrar al Señor. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. Miren, lo que vamos a tratar de hacer, sea el sábado, el jueves en la vigilia, vamos a orar, vamos a clamar, no solamente para sentirnos bien, sino queremos hacer retroceder todo el reino de las tinieblas que está trabajando fuertemente en las familias, en el trabajo, aún en los estudios. Queremos llegar a tocar las fibras más íntimas del reino, orando y clamando al Señor, uniéndonos como iglesia para que de veras todos estos días signifique un cambio, y podamos decir, Señor, perdona, no saben lo que están haciendo, pero tú puedes obrar en ellos, porque te comprometiste a decir que eres el único que convence de pecado, de justicia y de juicio. Y vamos a compartir el sábado el Evangelio en la plaza y vamos a celebrar la Pascua. ¿Por qué todo esto tiene que estar, cómo diríamos, regado en oración, con una iglesia que cree en el Señor y se pone de rodillas para que esto suceda? El otro pasaje, Juan 19, 26, dice, cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que la amaba, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de ese entonces, ese discípulo la llevó a vivir en su casa. ¿No le parece extraño toda esta expresión? María, aparentemente por todo lo que uno puede descubrir, estaba viuda y estaba junto con las otras mujeres acompañando permanentemente a Jesús en todo este tramo del ministerio. Usted sabe qué pasaba con las viudas cuando los hijos no les importaba, lo único que le quedaba era pedir limosna o morirse de hambre, porque eran totalmente desamparadas, no había jubilación, no había pensión, no había lugares que podía decir, bueno, acá, tal es así que uno descubre aún en el libro de los Hechos, de que los discípulos, cuando se formó la iglesia, se juntaban especialmente los huérfanos y las viudas y se les daba de comer, porque era un ministerio más que necesario en ese tiempo. Ahora, Jesús sabía que su madre María, quedaba totalmente desprotegida, desamparada, y amaba tanto a Juan, el discípulo amado, que le encargó a su mamá. O sea, lo que quiero rescatar es que
el Señor Jesús, aún en sus últimos momentos, estuvo llevando adelante misericordia, perdón, gracia y cobertura para cada uno. Querido, sacate la idea de que estás solo. Sacá todo pensamiento de que estás desprotegido. Dios está cubriendo cada necesidad de sus hijos. Las otras expresiones muestra una soledad como humano. Y fíjense en Marcos capítulo 15, versículo 33, dice: al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Un clamor muy fuerte. Nadie puede decir que no estaba pasando nada. En el momento de mayor, ¿qué diríamos?, resplandor del sol, se hizo noche. Ahora, frente a eso, uno podría decir, bueno, ¿qué pasó? Lo que pasó es que Jesús estaba cargando con todo el pecado de la humanidad. Dios tuvo que cortar su relación a causa del pecado. Lo mismo sucede cuando nosotros no nos damos cuenta que el pecado, dice, la paga del pecado es muerte. Hay separación de Dios. Hay algo que comienza a cortarse. Hay algo que abre una puerta a Satanás. Había corrupción, había violencia, había un desastre religioso, adorando a cualquiera. La maldad llegó al punto que Dios dijo, bueno, voy a hacer desaparecer a toda la humanidad. Y cuando uno lee, por ejemplo, Génesis capítulo 8, versículo 15, dice: entonces Dios le dijo a Noé: todos ustedes, tú y tu esposa y tus hijos y sus esposas, salgan del barco, suelten a todos los animales, las aves, los animales y los animales pequeños que corren por el suelo, para que puedan ser fructíferos y se multipliquen por toda la tierra. Entonces Noé, su esposa, sus hijos y la esposa de sus hijos salieron del barco, y todos los animales grandes y pequeños y las aves salieron del barco, pareja por pareja. Luego Noé construyó un altar al Señor y allí sacrificó toda ofrenda quemada, los animales y las aves que habían sido aprobados para ese propósito. ¿Por qué leo esta parte de la Biblia? Bueno, porque ahí es la culminación. De pronto está la realidad de que fueron salvados. ¿Saben más o menos cuánto tiempo tuvieron que estar dentro del arca, del barco? Casi un año. Se me cruzaba la idea, ¿cómo soportaron? ¿O qué tipo de clay o perfume usaban para estar en ese lugar? Todo el trabajo de dar de comer, de cuidar. ¿Qué pasó con los animales? Bueno, hay todo una incógnita, ¿no?, en cuanto a eso. Lo importante es que ellos pudieron salvarse, las puertas fueron abiertas, y lo primero que hizo Noé fue adorar al Señor. ¿Qué comparación quiero hacer con esto? La obra de Cristo en la cruz hoy es el arca. Hoy me permite a mí ser perdonado. Él me permite a mí ser liberado de toda oscuridad. Él me permite llegar a vivir una vida nueva. No solamente aquí, ahora, sino por toda la eternidad. Y ya por eso es, ¿cómo no nos va a motivar a adorarlo a Él? ¿Cómo no vamos a sentir que la cruz tuvo un antes y un después para toda la humanidad? Lo mismo que el diluvio. Hubo un antes y un después.
Ahora, bendito sea Dios cuando alcanzamos a ver que, dice, bueno, pero eso fue hace mucho tiempo, era otra cosa. Queridos, ¿usted tiene una mirada global de lo que nos está pasando en el mundo? No hay corrupción, violencia, tremendas guerras. Sí, hay ¿cómo diríamos? Hay un avance de la tecnología impresionante en todos los aspectos, pero eso no nos ha cambiado. ¿Se acuerdan ustedes cuando estábamos pasando la pandemia y la mayoría de gente, bueno, ahora vamos a empezar con una humanidad nueva, todo va a ser distinto? ¿En qué razón fue distinto? Porque es una falsa idea, es un mensaje que no tiene cabida en aquellos que conocen la verdad del Señor. Ahora, lo que hoy nos ayuda a ver, bueno, Señor, esto no me lo puedo quedar acá, esto tengo que transmitirlo. La cruz de Cristo significa para mí hoy una entrega completa a Dios y en adoración permanente, porque Él es el único que puede darnos lo que ni la tecnología, ni la humanidad, ni la ciencia, ni por estar viviendo acá o en Estados Unidos o en España. Parecería como que decir, bueno, ¿qué país puedo trabajar mejor? ¿Qué país puedo estar más seguro? ¿Qué lugar? ¿Saben una cosa? En el mundo entero estamos viviendo que no hay lugar seguro. Algunos están construyendo búnkeres, ¿saben eso? Algunos están yéndose al otro lugar y están construyendo su casa, primero todo un búnker, almacenando alimento, porque se viene, ¿no? Y yo decía, Señor, gracias porque venga lo que tú tienes en tus planes. Si hay algo seguro, que como hijo de Dios vamos a estar con Él, con Él, con Él. Ahora, bendito sea Dios que de la misma manera hoy podemos decir, gracias Padre, queremos adorarte. Quiero terminar leyendo un pasaje que no le pasé, creo que no te pasé, Hebreos capítulo 10, versículo 19, para que lo veamos en pantalla. Quiero terminar leyendo este pasaje porque me parece que frente a todo esto no nos queda otra más que ampararnos por fe en la obra de la cruz y creer que las promesas de Dios son sí y amén. El cielo y la tierra pasarán. Mi palabra no va a pasar. Dice Hebreos capítulo 10, versículo 19. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía al lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya no tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Cristo a fin de purificarnos y nuestros cuerpos han sido lavados con agua pura. Mantengámonos firmes, sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en manera de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y de buenas acciones. Amén. La cruz de Cristo nos ha hecho nuevas personas. Quizás no la entendamos, quizás no podamos dar respuesta a muchas preguntas, pero sí podemos estar confiados. Amén. Dice, entremos confiadamente a su presencia.
confiadamente. Es como antiguamente solíamos decir, como Pancho por su casa, ¿eh? Entramos confiadamente. Terminamos orando al Señor en esta mañana. Padre, quiero darte gracias. Aleluya. Gracias, Señor, por la cruz de Cristo, por la obra perfecta, sublime, tan tremenda que es difícil de comprenderla humanamente. Pero su acción ha sido tan fuerte que podemos gritar: ha habido una muerte, ha habido un derramamiento de sangre, pero ha habido una victoria sobre la misma muerte, sobre el mismo pecado, sobre el mismo reino de las tinieblas. Ha habido victoria. Y gracias por entregarnos esa victoria a nosotros hoy. Señor, que tú nos convenzas en estos días, hoy mismo, convéncenos que necesitamos adorarte, porque eres nuestro Padre Celestial, porque hemos sido perdonados, porque hemos sido liberados de la oscuridad, hemos sido trasladados a tu reino. Oh Dios, en el nombre de Jesús, manifiesta tu reino en medio de tu pueblo. Ahí a los que nos están viendo por internet, a los que estamos en este lugar, aquellos que aún no conocemos, queremos de veras bendecirlos en el nombre de Jesús. Obra ese milagro de sanidad, obra, Señor, ese milagro de prosperidad, de trabajo, de estar dispuesto a prepararse, a estudiar, de estar gozándonos en tu presencia. Señor, haz que tu paz, esa que has prometido en Jesucristo, sea real en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este encuentro. Gracias porque podemos estar, como dice, confiados en que tú nos escuchas. Por eso te adoramos, Señor, y te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor.